Buenas tardes a todos. Esta sería la clase del tema número 12 del curso de operador de PC. Bienvenidos. Vamos a arrancar en esta clase con un tema nuevo. Yo no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre algo que tenga que se le haya complicado con Excel. Vieron que venimos trabajando ya hace 3 clases. Esta sería la cuarta de Excel y vamos avanzando cada vez más con algunas cosas nuevas que podemos aprender. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, antes de arrancar con el tema número 12, perdón. Bueno, vamos a ir habilitando acá para compartir la pantalla. Compartimos toda la pantalla. Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema número 12, trabajando con Excel 3, ¿sí? Que está ya disponible desde el mediodía del día de hoy eh, hasta que termine el curso, porque en realidad lo que uno tiene que ver es el plazo, digamos, de este lunes al lunes que viene, como para completar la tarea. De todas maneras, yo voy terminando el tema 8, así que por ahí si ustedes deben por ahí el 11 o el 10, los últimos temas, pueden subir todavía la tarea, no hay problema. En cuanto a las correcciones voy un poco atrasado, bueno, por los feriados y porque son varios cursos y a todos al menos en la semana quiero corregirles una tarea. Ahí se suma Dayana también. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el de funciones, así que acá está la tarea, vamos a entrar. Como en todas las tareas tenemos eh, una primera parte que generalmente siempre es breve, introductoria, donde podemos ver algunas cuestiones más teóricas, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver las funciones más comunes, ¿sí? Las que se utilizan quizás con más frecuencia en Excel, pero Excel realmente es un programa muy completo y tiene una gran biblioteca de funciones que podemos llegar a utilizar de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Pero es una biblioteca bastante completa. Bueno, ¿qué es una función en Excel? Esa es la pregunta. Una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden en particular, ¿sí? Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo, ¿sí? Si hay que hacer un cálculo que quizás es un poquito más complejo, ¿sí? Hoy vamos a ver en especial una fórmula que si uno realmente tendría que hacer el cálculo, quizás no sería tan fácil realizarlo, ¿sí? Pero esta función nos facilita muchísimo porque nosotros simplemente nos colocamos donde queremos, en la celda que queremos tener el resultado, y luego elegimos, o muchas veces ya Excel nos sugiere cuál van a ser el rango de celdas para realizar el cálculo, ¿sí? Bueno, la parte de una función. Cada función tiene una sintaxis, un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado. Lo primero que vamos a arrancar es con el signo igual. Si nosotros utilizamos lo que es el asistente, muchas veces para la fórmula, no vamos a necesitar escribir igual, ¿sí? Simplemente con que la elijamos, ¿sí? O mejor dicho, la podemos elegir también desde las herramientas, no voy a necesitar escribir igual. Pero si uno escribe igual, por ejemplo, hay una función que nosotros ya utilizamos en clases anteriores que es la función suma, por eso acá justamente está esta imagen como para mostrar cómo cómo son las funciones, cómo se componen. Generalmente eh, tienen que empezar con el igual y después viene el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos, ¿sí? O sea, los valores que uno les va a pasar, los argumentos generalmente puede ser la celda o
un rango de celdas que nosotros le podemos pasar. Pueden ser valores y también puede ser rango de celdas simultáneamente. Depende de la fórmula, ¿no es cierto?, que estemos por utilizar, ¿sí? Luego de eso simplemente uno hace un clic afuera o aprieta la tecla Enter y nos debería dar el resultado, ¿sí? Así nosotros en algún momento aprendimos a usar la función suma, ¿sí? Que es una función que nos facilita muchísimo porque si lo tenemos que hacer manualmente, tenemos que escribir y sumar cada uno de los valores. Y cuando nos damos cuenta de que son muchos valores, es bastante inmanejable. Pero con la función suma podemos pasar un rango y nos va a resultar mucho más fácil. Se suma otro compañero. A ver si hay un... me pareció que había quedado alguno. Suma o autosuma es lo mismo. Eh, Acá hay un ejemplo, no es la imagen esta de la última versión, o al menos la versión que utilizamos acá para hacer el video, la que tenemos en los centros de formación. Trabajamos con la versión 2016, esta es de una versión 2010, pero la idea es prácticamente la misma. Si bien acá la moneda es el euro, acá uno si quiere hacer una suma se coloca en la celda debajo de total, inserta la función y generalmente nos va marcando el rango de celdas que está más cerca como para darnos la posibilidad o hacer que las cosas sean un poquito más rápidas, ¿sí? A veces uno tiene que prestar atención porque no siempre funciona, digamos, esta detección automática de los números de Excel. A veces nosotros lo tenemos que corregir, ¿sí? Tenemos que cambiar el rango de celdas que quiero pasar como argumento para la fórmula. Bueno, para utilizar estas funciones correctamente es necesario que sepas cuáles son las partes de una función y cómo crear argumentos para calcular valores y referencias, ¿sí? Trabajar con argumentos básicos. Los argumentos deben ir entre paréntesis. Los valores individuales o referencias de celdas separados, ya sea por dos puntos o comas, ¿sí? Los dos puntos es cuando es un rango, la coma por ahí porque también nos da la posibilidad de algunas fórmulas de pasar valores eh, digamos, referencia de celdas. Eh, los dos puntos crean una referencia a un rango de celdas. Acá hay un ejemplo de una función que hoy vamos a ver, que es la función promedio, igual promedio, y acá lo que voy a marcar está pasando el rango de celdas. Acá hay otra función que no vamos a ver en este caso, que es count, que es para contar, y acá pasa un rango de celdas, lo separa por coma y pasa otro rango de celdas, y por acá un valor solito, ¿sí? O sea, C28 es una referencia a una celda. Esto, por ejemplo, como ya venimos trabajando, C6, 2 puntos, C14 comprende C7, C8, C9, bueno, hasta incluir C14, ¿sí? Acá Silvana dice que se cortó la clase. Perdón, ustedes me escuchan por las dudas. Estoy admitiendo a una compañera. Avísenme si escuchan. A veces acá internet tiene sus altos y bajos. Por ahí puede ser que me quedé hablando solo. No, se escuchó bien, capaz que se le cortó el internet a ella, pero acá se está viendo y se escucha perfecto. Buenísimo, gracias Camila. Bueno, ahí también Alejandro nos pone que sí. Bueno, bárbaro. Seguimos Sí, se entonces. ve bien. ¿Se escuchan? Sí, sí, se ve Bien, bien. buenísimo. Esperen que acá le... A ver, capaz que se le cortó. Bueno, vemos si después se suma. Bueno, y acá, como les decía, tiene Excel, la verdad que una biblioteca bastante completa de funciones. En sí, por eso en cuanto al tema de cálculos, es un programa muy utilizado. No solamente por ahí en la parte administrativa o de finanzas, que por ahí a veces en una empresa o quizás en un emprendimiento, uno mismo, si es su propio emprendedor, tiene que tener una planilla como para, bueno, ver cuánto dinero gasta en la compra de materia prima o de productos y también ver cuánto dinero ingresa
por las ventas de los productos o los servicios. O sea que es un programa bastante útil desde un emprendedor hasta una pequeña empresa o una gran empresa, y se adapta a muchos cálculos, ¿sí? También hay funciones muy específicas que las podemos utilizar en ingeniería, ¿sí? Eh, Así que es un programa muy completo. Bueno, las funciones que hoy vamos a poder ver, que vamos a trabajar, son tres. Como les decía, son por ahí las funciones más utilizadas. La primera es la función de promedio. Bueno, acá nos dice que la función promedio nos devuelve el promedio, o a veces se suele llamar al promedio media aritmética de los valores o rango que introduzcas en los argumentos de la función promedio, ¿sí? Ustedes saben cómo se calcula el promedio, para qué puede servir el promedio, o en qué situación. A ver, pueden activar el micrófono, pueden Por ejemplo, escribir en el chat. por ejemplo, Julio, te hago una Sí, consulta. Si yo bien, tengo, no sé, mi emprendimiento, vendo cervezas, el promedio sería, bueno, si yo en tal mes vendí tanto, en tal mes vendí tanto y en tal mes vendí tanto, que me saque un promedio general de aproximadamente cuánto vendí en esos 3 meses. claro, ¿Y exacto. cómo sería la fórmula? Bueno, en Excel no habría problema porque lo hacemos con la función, o sea, la parte esa eh, del cálculo, justamente, lo hace Excel. ¿Mm? Pero a ver, ¿alguien sabe, para responder a la compañera, cómo sería la función? Ella quiere calcular 3 meses de ventas totales de cerveza y ver cuál es el promedio para saber, bueno, que es un dato estadístico muy importante el promedio. A ver si alguien, a ver acá, vamos al chat. Las notas con los chicos en la libreta, dice Andrea Suárez, sí, también es un ejemplo. A ver acá puntualmente, ¿cómo calcularíamos eh, este promedio de esos 3 meses donde se vendieron determinada cantidad de cerveza? O sea, con lápiz y papel, digamos. O cómo uno lo haría, digamos, si no tuviéramos Excel. Claro, no, yo decía, lo preguntaba desde Excel, no anotándolo yo y sacando yo el promedio. Bien, no, no, sí, Excel es fácil, pero yo para que sepan, porque quizás no saben cuál es el cálculo. Bien, ahí Daniel escribe, sumamos los tres y sacar el promedio. Bien, las tres cifras dividido, por ejemplo, las tres cifras dividí 3 por ejemplo. O sea, vamos a pasarlo con lo que dijo Daniel y Andrea. Sumamos los tres, primero hay que sumar los tres totales de venta de cerveza. Y como sumé 3, tengo que dividir por 3. Si Camila quisiera durante todo el año un promedio, hay que sumar 12 valores de cada uno de los meses del año y dividirlo por 12. ¿Sí? Fíjense que se puede hacer porque nosotros sabemos sumar y sabemos dividir. El tema es que con Excel es mucho más sencillo. Simplemente cargaríamos los valores en la planilla, insertamos la función, la seleccionamos y Excel se encarga de sumar y de dividir. Lo cual para nosotros eh, puede o no ser complejo. Ahí está sumándose Silvana. Así que bueno, ese sería el tema. Después, bueno, hay otras dos funciones también que nos sirven para lo que es la parte estadística: devolver el máximo valor y devolver el mínimo valor, la función max y min. Cuando los valores no son muchos, la verdad que uno visualmente se puede dar cuenta cuál es el mayor. Pero ahora si trabajamos con muchos valores, nos conviene tener una función que haga ese cálculo, ¿sí? Imagínense en 100 valores escritos, todo en una tabla donde uno tiene que sacar el mayor. Bueno, si me lo tengo que hacer, digamos, manualmente, tengo que comparar varias veces hasta determinar cuál es el mayor. Si son 10 números, por ahí visualmente
poco más rápido lo puedo hacer, pero con Excel, simplemente seleccionando ese rango de celdas, la función me devuelve cuál es el mayor o el menor. O sea que me ahorro todo esto. ¿Por qué? Porque ya está programada, ya está armada, para que nosotros la podamos utilizar. Ahí pudo entrar la compañera. Bien, después acá hay un video de lo que vamos a trabajar hoy, eh, por si ustedes lo quieren ver. De todas maneras, yo estoy grabando la clase. La clase generalmente va a durar más que el video va más a lo puntual. Eh, lo único está hecho con la versión del 2010, pero no hay muchos cambios con respecto a la que voy a utilizar ahora, que es la 2016. Acá, otra vez. Me parece que tiene problemas Silvana con la conexión de internet, porque ahí la volvemos. Ahí está. Bien. Bueno, acá hay un archivito de Excel que es el que ustedes se van a tener que descargar. Entonces yo ya lo tengo descargado y vamos a trabajar en este archivo, ¿sí? Este archivo ya tiene los valores cargados. Alguien había propuesto que el promedio podría ser un listado o para las notas de los alumnos. Recuerdan que quizás en la escuela secundaria o primaria a veces nos promedian la nota para ver si, por ejemplo, tenemos 6 o más de 6 como para probar, ¿no es cierto?, cierta materia. Acá es algo similar, si bien no sabemos cuál es la materia, pero hay un listado de alumnos en lo que es la columna A, en la celda A1, listado de alumnos, en la fila 2, en la celda A2, alumno, en la celda B2, parcial, en C2, parcial 1, en B2, en C2, parcial 2 y en D2, o en D2, sí, perdón, parcial 3 y en E2 el promedio, ¿sí? Y ahí abajo, lo que es la columna E, ahí uno espera que nos devuelva el promedio. Después están los nombres de los alumnos, desde la celda A3 a la A9, y respectivamente las notas del parcial, desde la celda B3 a la celda B9 para el primer parcial, para el segundo parcial desde C3 a C9, para el tercer parcial desde D3 a D9. Ya más abajo, a la altura de la fila 11 y 12, máxima nota y mínima nota en ese orden, ¿no es cierto? Pero vamos a arrancar por el promedio, que es lo que nosotros vamos a calcular utilizando la función de promedio, ¿sí? Espérenme un segundito que creo que acá... Bien, por las dudas... Ahí estamos. Bueno. Visualmente y utilizando el mouse, nos vamos a ir a la ficha insertar, perdón, a la ficha fórmulas. En fórmulas, ahí hay un grupo que se llama biblioteca de funciones. Si apretamos la AL, para llegar ahí tenemos que apretar AL-U. Y ahí obviamente nos aparecen las distintas letras como para tener el acceso rápido para las personas por ahí que utilizan el lector de pantallas, ¿sí? Bueno, lo vamos a sacar simplemente para mostrarles un poquito cómo están agrupadas. En Autosuma, que es una de las funciones que más se utilizan, hay una opción para desplegar. Si uno despliega, ahí se va a encontrar con promedio, con la función contar números, max y min, que podemos decir que junto a suma son quizás las funciones que son más utilizadas y que nos pueden dar por ahí un poquito más de idea y de utilidad en cuanto a las funciones, ¿sí? Después hay una categoría de lógicas, falso, no o sí. Por ahí tienen que ver un poquito más con el tema de programación, pero nos sirven para hacer distintos tipos de comparaciones, ¿sí?
Quizás si alguien tiene alguna leve idea de programación, se puede dar un poquito más de cuenta, pero como les digo, hay algunas funciones que uno quizás no conoce el área, así que no le van a resultar de utilidad, pero para otras personas que sí tengan los conocimientos, bueno, pueden ser de utilidad. Búsqueda de referencia, esa me sirve para buscar datos. Si bien las planillas de cálculo no están pensadas como para hacer una base de datos, muchas veces yo quizás en una planilla de Excel te han cargado muchos datos y necesite buscar un apellido, por ejemplo. Tengo un padrón de socios de un club que son como 5.000, ¿no es cierto? Está medio cargado así manualmente. Nunca se usa una base de datos, pero se cargaron ahí los nombres, el DNI y el número de carnet, bueno, los datos que sean necesarios. Entonces, por ahí, acá en búsqueda de referencias, hay algunas funciones que me permiten trabajar, por ejemplo, con este tipo que pueden ser de búsqueda de datos y demás. Acá tenemos también una categoría reciente, que son las últimas que se utilizaron. Un historial, podremos decir. Acá hay unas funciones de textos, ¿sí? Que sirve para trabajar con texto o cadenas de textos, matemáticas y trigonométricas. Es en esa categoría, el nombre ya un poco lo dice. Vamos a utilizar funciones que tienen que ver con matemática y con trigonometría, ¿sí? Por ejemplo, acá esta función acos devuelve el arco seno de un número en radianes dentro de un intervalo de 0 a pi. ¿Sí? Yo la verdad que trigonometría no me acuerdo mucho, pero por ahí quizás lo necesitamos o alguien lo necesita. Bueno, ahí tiene toda una gama de distintos tipos de funciones que tienen que ver con trigonometría y también con matemáticas. Fíjense, muevo así como para que ustedes lo puedan percibir, lo puedan ver. Son varias. ¿Sí? Después financieras. Esto también por ahí lo que tiene que ver con la matemática financiera, por ahí quizás ustedes tengan una formación eh, y lo conozcan, eh, conozcan, digamos, los cálculos que se hacen en matemática financiera. ¿Sí? Fecha y hora para trabajar, por ahí este es un poquito más general, pero va a trabajar con este tipo de datos de fecha y hora. Y acá hay otro grupo de funciones, acá hay estadísticas, donde están estas funciones promedio, max y mínimo, ingeniería, de cubo, información. Esta última parte de cubo para abajo son funciones nuevas. Fíjense que hay una categoría web. Les soy sincero, nunca la utilicé, pero de lo que es ingeniería para abajo son por ahí una nueva categoría o nuevo tipo de funciones. Pero como pueden ver, es bastante versátil y podemos tener muchas posibilidades. Ahí está. Ahí vamos sumando. Creo que Silvana sigue teniendo problemas con la conexión que es la tercera vez que la estoy sumando. Me conectan y se cierra. Miraré la grabación. Bueno, ahí te sumamos, Silvana. Quizás puede ser tu conexión. Bueno, ojalá se estabilice y pueda seguir. Ya somos 21. Bueno, hay otro compañero o compañera que dice que no puede entrar. Vamos a seguir acá con Excel. Bueno, vamos a el tema de las funciones. Acá, como les decía, en la ficha fórmulas tienen en lo que es el grupo biblioteca funciones un montón de funciones para trabajar. Yo voy a volver a la ficha inicio y voy a trabajar desde ahí porque estas tres funciones que vamos a aprender hoy, en realidad, desde la ficha inicio yo las puedo utilizar. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con el promedio para el primer alumno. El promedio lo voy a calcular de manera horizontal porque tengo, por ejemplo, en la celda A3, Juan Díaz, que tiene para el parcial 1, que está en la celda B3, el 5, para el parcial 2 en la celda C3, 6, y el parcial 3 en la celda D3, 8. O sea, fue a poquito mejorando. Primero anduvo flojo y los otros mejoraron. Bueno, así también de A4 a A9 están los otros alumnos y también
están sus parciales. O sea, la tabla está de manera horizontal. Yo ahí, en lo que es la columna E, específicamente en E3, estoy posicionado para poder calcular lo que es el promedio. Primero lo voy a hacer de manera visual. Me voy acá a autosuma. No aprieto acá porque no quiero sumar. A veces uno se equivoca. Tengo que ir a la flechita. ¿Sí? En la flechita yo puedo apretar. Se van a desplegar las opciones y puedo elegir promedio. ¿Sí? Cuando hago clic en promedio, bueno, ahí prácticamente ya tengo todo. Fíjense que en la celda E3 aparece igual la palabra promedio. Promedio puede ir en mayúscula o en minúscula, eso es indiferente. Se abren los paréntesis desde B3, dos puntos a D3. ¿Sí? Ahí yo puedo calcular el promedio. Fíjense que acá automáticamente Excel visualmente lo está marcando. ¿Sí? Si yo aprieto Enter, bueno, ahí ya me da el promedio. A veces acá me salió configurado con 2 decimales. Las herramientas para aumentar o disminuir los decimales están en el grupo número. Están por acá. Aumentar decimales o disminuir decimales. ¿Sí? Eso no se preocupen si les da más decimales, después de ahí lo pueden redondear. Bueno, eso en cuanto a la parte visual, ¿sí? Lo voy a hacer ahora utilizando combinaciones de teclas para la persona que utiliza un lector de pantallas, ¿sí? Primero hay que ubicarse en esta planilla, en E3, apretar AL, la letra O, para ir a la ficha inicio, y ahí tengo que ir a la parte de autosuma. Entonces aprieto WA, ahí se despliegan las opciones, y vamos a ver qué promedio tengo que apretar la letra P. Cuando aprieto la letra P, me va a dar lo mismo, pero en este caso lo hice con la combinación de teclas. Aprieto Enter, bueno, y ahí me va a dar 6,33. ¿Sí? Nosotros ya en clases anteriores aprendimos que una de las herramientas más poderosas de Excel es poder copiar las fórmulas. Si fíjense que el promedio, si yo lo calculé para el primer alumno, puedo copiar porque los otros alumnos están organizados de una manera en la cual podría copiar, la fórmula se va a copiar y se va a adaptar, ¿sí? Va a aumentar en este caso las filas para poder hacer el cálculo para los demás alumnos. Visualmente tengo que utilizar la crucecita negra que aparece cuando nos movemos sobre el cuadradito verde, en este caso. Puede cambiar de colores, ¿sí? Por ahí en la versión 2010 es negro, pero bueno, en esta es verde, lo que es la celda activa. Espero que aparezca la crucecita negra. Yo estoy moviendo el puntero sobre el cuadradito verde, hago un clic y arrastro. Bueno, ahí ya tengo el promedio eh, para los demás alumnos. ¿Sí? Ahí Excel se encargó de hacer la suma, de sumar 3 valores y dividirlo por 3. O sea, eso se encarga de Excel. Si yo tuviera otro parcial más, bueno, podría insertar una columna nueva, agregar el parcial 4 y quizás volver a insertar la fórmula para volver a calcular y lo va a hacer Excel. Eh, no, digamos, lo que es el cálculo en sí, ese trabajo, que es el más complejo, más rutinario quizás, lo hace Excel. Así que fíjense, y esta es una función quizás de las más utilizadas. Eh, Hay otras funciones, como les decía, más específicos, por ejemplo, en la parte de finanzas o de ingeniería, que bueno, quizás hay un cálculo más complejo y lo termina haciendo Excel, porque todo el cálculo en sí, uno no sabe cómo lo hace, pero la función lo resuelve. O sea, ya está de alguna manera programada para que nos devuelva el resultado. Bien. Bueno, preguntas con el tema de funciones, ¿cómo lo ven? ¿Les parece complicado? Más o menos, a ver por acá, vamos a leer, acá hay un...
Bueno, ahí se sumó. Ahí se, Silvana, mil gracias. ¿Les parece complicado el tema de funciones? Hasta ahora bien, dice. No, bueno, acá no entendió Giovanna, lo volvemos a repetir, no hay problema. Vamos a borrar. Lo vamos a hacer de la manera visual, total, la otra manera queda grabada. Me coloco acá. Primero uno tiene que colocarse, ¿sí? La idea es que promediemos, ¿sí?, estos parciales, y si uno fuera, digamos, el profesor o el maestro maestra de estos alumnos, uno espera que al menos tenga 6 o más para poder aprobar de promedio. Entonces me coloco en la celda E3, ¿sí? Me voy para acá, aprieto acá y elijo promedio. Si lo hago de acá porque es más fácil, no tengo que cambiar de ficha, promedio. Ahí ya directamente Excel detecta que hay una serie de números que son justo los que yo quiero promediar. Así que en ese sentido no cambio. Va a aparecer igual promedio y entre paréntesis el argumento, desde B3 hasta D3. Eso lo tengo que chequear porque fíjense que me da un momento para que yo lo chequee, no directamente me da el resultado. Ahí está esperando que yo apriete Enter para confirmarlo. Entonces, Enter para confirmar, ahí está. Y ahí da el resultado. Después simplemente lo copio hacia abajo. ¿Sí? A ver por acá. Él no era por la pregunta si era complicado. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, igual lo explicamos otra vez. Si en realidad no es tan complicado. Acá, digamos, lo más complejo lo hace Excel y nosotros simplemente armamos la planilla, cargamos con los datos y que después los cálculos lo haga Excel. Vamos a la máxima nota. Nos colocamos entonces en la celda B11. Vamos otra vez acá a autosuma. Recuerden hacer clic en la flechita para que se despliegue, porque si hago acá en autosuma, por ahí me está insertando otra función. Ahí elijo Maths. Elijo Maths. Bueno, ahí se va a marcar y nos marca una celdita más que, como no tiene nada, equivale a 0. Como quiero obtener el máximo valor, el 0 en este caso no es importante, ¿sí? Pero igual, si yo quiero, antes de apretar Enter, tengo la posibilidad de marcar desde B3 hasta B9. Si quiero ser un poquito más estricto. Y ahí aprieto Enter, me va a calcular que el máximo valor del primer parcial es un 10. ¿Sí? Si ustedes visualmente se dan cuenta de que el 10 es el mayor, que corresponde en este caso, en esta planilla, a Clara Enríquez. ¿Sí? Bueno, vamos a borrarlo, lo vamos a hacer con la combinación de teclas para las personas que usan el lector de pantallas, AL o WA para ir a autosuma y ahí con la X para máximo. Fíjense que ahí otra vez me está marcando desde B3 a B10 con la tecla Shift presionada y la flechita hacia arriba. Tendría que marcar en este caso desde B3 a B9, ¿sí? Por ahí el usuario con lector de pantalla quizás podría navegar primero y que el lector le vaya leyendo como para tener una idea de cómo se dimensiona, digamos, el listado de alumnos, ¿sí? Bueno, después simplemente presionar. Bueno, ahora lo vamos a copiar en horizontal. Entonces, si lo hago con el mouse, puedo utilizar
El cuadradito, recuerden la cruz negra, copia las fórmulas, hago clic y la arrastro hacia la derecha y me va a copiar para el parcial 2 y el parcial 3. Voy a apretar control Z. Si lo hacemos con el teclado para usuarios de lector de pantalla, Shift, me arrastro con las flechitas para seleccionar la celda C11 y la celda D11. Y ahí me voy a la ficha inicio con la O. Luego en este caso voy a tener que utilizar la opción de rellenar, que es G y la E. Y ahí tengo varias opciones. La B hacia abajo, no es el caso, y la D hacia la derecha, que sería el caso, de acuerdo a cómo tengo organizada esta planilla. Así que aprieto la letra D. Bueno, y ahí me va a poner, va a completar las otras celdas. Vamos acá a calcular la mínima nota, que es muy similar. Con el mouse me voy a la flechita autosuma, elijo min. Fíjense, ahí pasa algo curioso, ¿sí? Que uno tiene que estar atento. Como arriba yo calculé la máxima nota, ahí me marca el número 10. Si yo ya me acostumbré y confío demasiado en Excel y aprieto en Enter, me va a dar, fíjense, la mínima nota es lo mismo que la máxima nota. Lo cual está mal porque uno visualmente se da cuenta de que no es 10 la mínima nota. Entonces vuelvo ahí, lo voy a borrar, probamos de nuevo, voy a la flechita autosuma, elijo Max. Bueno, en ese momento ahí puedo seleccionar. Entonces, con el mouse podría ser desde la celda B3 a B9, que es donde están los números, ¿sí? Fíjense que se modificó. En ese sentido, bastante versátil Excel y podemos cambiar la selección, porque en este caso me detecta el número que está arriba, pero no corresponde, no es lo que yo necesito. Aprieto Enter, perdón, inserté la función de máximo, así que la vamos a cambiar. Vamos de nuevo. La función es min. Bueno, ahí seleccionamos y luego apretamos Enter. Bueno, y ahí me da el mínimo valor que es 3 para el primer parcial de las notas que los distintos alumnos se sacaron en el primer parcial. La mínima nota es un 3. No vamos a decir a quién corresponda para no quemarlo, pero bueno, es un 3. Y luego se puede copiar con el cuadradito y la crucecita negra hacia la derecha. ¿Sí? Ahí tienen las otras mínimas notas del parcial 2 y parcial 3. ¿Sí? Bueno, vamos a volver ahí, lo vamos a hacer a la mínima nota combinando teclas. Me coloco en la celda B12, aprieto AL, la O, y luego WA, y ahí para mínimo es la M. Bueno, acá también aparece lo mismo, me está tomando el número 10 que corresponde a la celda B11, entonces ahí yo me puedo mover. Si quiero me puedo ir hasta la celda B3, apretar Shift y luego sin soltar Shift o mayúscula como le quieran llamar, vamos pintando vamos seleccionando hasta llegar a la celda B9. ¿Sí? El mínimo es el mismo rango del máximo. Así que aprieto Enter, ahí me da la nota. Luego puedo seleccionar con Shift y la flechita a la derecha, desde la celda B12, copiar hasta la celda D12 para poder copiar, ¿no es cierto? Para poder copiar la fórmula del mínimo. Aprieto AL, aprieto O, WA y la M para mínimo. ¿Sí? A ver ahí. Miren que acá no me quiso dar. No sé por qué razón. Vamos a probar otra vez. Me parece que elegí mal. AL, O, WA y... Perdón, WA no es. GE.
hacia la derecha, la D, perdón, la D, ahora sí, muy bien, la D era. Bien, ahí estaría la parte más compleja, que es utilizar las funciones. Hoy aprendimos a utilizar promedio, max y min, max para máximo, min para mínimo. Y luego, si queremos, podemos darle un poquito más de apariencia, mejorar un poquito, porque acá lo cargamos con la fuente que nos da Excel. Podemos seleccionar desde la celda A1 hasta E1, por ejemplo. Eso visualmente con la cruz blanca. Y luego elegir combinar y centrar, ¿sí? Con eh, combinaciones de teclas es AL, O, C y luego la C. Le podemos dar un color de relleno. Combinación de teclas es AL, O, el relleno SO y luego ahí con las flechitas voy buscando a qué color elegir. El lector por ahí nos va leyendo los colores. Aprieto Enter. El color, si quiero cambiar el color de la letra, acá está la herramienta, color de fuente. Visualmente es la letra A, que está como subrayada con un color. Y para los usuarios de lector de pantalla, AL, O, DO, y ahí navego y elijo el color que quiero. Bueno, es una combinación de azul y rojo. Bueno, lo mismo por ahí para la fila 2, que tiene alumno, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y promedio como encabezado. Puedo seleccionarlos. Les podría poner, a ver, negrita. A ver, negrita creo que es un poquito más rápido la combinación de tecla. Control N. Lo podría centrar con la herramienta visual. Y si no, con Alt O, la K me parece que lo va a centrar mejor. A ver, probemos de nuevo Alt O. Con doble E. Con doble E lo centra mejor. Bien, y ahí le pueden dar lo que ustedes quieran. Creo que hay alguien. Acá está. Ahí le subimos a Camila. Vamos a leer acá. Cuando se usa la función min y se selecciona una celda en blanco, ¿lo detecta como cero? Sí, lo detecta como cero, Alejandro. Sí, digamos que sería como un cero. El tema es el siguiente, se me estaba ocurriendo acá. Para esto no tendría, o sea, máximo y mínimo no tendría relevancia, ¿no es cierto? Pero en el caso de que fueran números negativos, quizás sí, quizás sí, ¿no es cierto? Pero bueno, la celda en blanco es un cero, ¿sí? Así que quizás para este ejercicio no hay problema. ¿Sí? Acá cuando el mínimo, sí, porque lo organicé de una manera en la cual arriba de la celda del mínimo ya tenía un valor calculado. Entonces ahí Excel como que lo detecta y lo propone para usar. En eso ustedes siempre tienen que estar despiertos e ir viendo. Bueno, ahí Camila dice que se pudo sumar. Bueno, Camila, igual se está grabando. Eh, bien, bueno. Y después simplemente le vamos dando un poquito de formato. ¿Sí? Desde A3 a 9 también le puedo dar relleno, otro color de letra. Se puede seleccionar toda la planilla y, perdón, desde A1 hasta E2 y aplicar bordes. ¿Eh? Ahí tienen la herramienta de bordes. Con la combinación de teclas sería AL, O, B larga dos veces, o sea, BB. Y todos los bordes, cuando me despliega las opciones, sería la T. Bueno, ahí un poquito estaría ya, digamos, la apariencia, al menos para mí. Después ustedes si quieren le pueden dar
No le pondría formato de moneda porque, bueno, que lo estuvimos utilizando en clases anteriores. En el caso son notas, no es un valor monetario, pero después uno le puede poner los colores, el tipo de letra, todo lo que uno quiera como para darle un poquito más de apariencia. Bueno, ¿alguna consulta, preguntas? Se está grabando para los que entraron más tarde. Si quieren pueden ir poniendo el nombre y el apellido para la asistencia. Pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Esta sería la cuarta clase de Excel. Nos queda una más que es la parte de gráficos. Y después ya pasamos a la parte de PowerPoint, que es un poco más relajado. En general, la mayoría siempre le tiene un poco más de miedo a Excel, porque cálculos, matemáticas, a veces no lo conocen y pobre, ya le tienen miedo con el solo nombre de Excel. Pero es un programa muy interesante. Con algunas nociones matemáticas uno puede utilizarlo y le puede facilitar mucho en el trabajo, en el estudio, en el emprendimiento, eh, para la parte numérica, que eso realmente todos en algún momento, algún cálculo vamos a tener que hacer, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguna consulta, la pueden también escribir. Espero que hayan podido entender. De todas maneras, estamos grabando, así que yo apenas lo descargo. Creo que hoy ya lo voy a estar subiendo. Así que bueno, no hay problema. Lo pueden volver a ver. Bueno, ahí Emiliano y Silvana dicen muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por sumarse a esta clase del tema número 12, ¿sí? Espero que lo puedan aprovechar. Y bueno, queda cada vez menos para culminar el curso, pero bueno, vamos avanzando. Cada semana con un tema nuevo. Ahí Mónica dice, gracias Julio, hasta la próxima, hasta la próxima. Ahí Giovanna también, nos vemos, saludos. Gracias Julio, se entendió todo, buenísimo. Alejandro, saludos. Nos vemos el lunes, Daniela. Ahí dice, nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.